Colombia se encuentra en un punto estratégico entre América Central y América del Sur. Tiene todos los elementos para ser una gran potencia mundial y ser la gran Colombia que por su historia está llamada a ser en el concierto de las naciones. Sin embargo, desde los años 80 fue víctima de un gran movimiento guerrillero comunista que trató de socavar su libertad y su independencia. Algunos quieren hacernos creer que ese pasado de violencia ya se ha superado, pero los colombianos están sometidos a la férrea vigilancia del régimen cubano y del régimen venezolano, que quieren cobrar una pieza más, la gran joya de Colombia. Colombia se acerca al abismo bolivariano que destroza el tejido social, amenaza la libertad y quiere romper con el pasado católico de Colombia. En Tradición Viva Televisión, hoy contamos con Luis Fernando Escobar, presidente del Centro Cultural Cruzada, con el que conversaremos para acercarnos a la realidad colombiana y responder a la pregunta ¿qué sucede hoy en Colombia? No te pierdas el programa, en un minuto empezamos. Bienvenidos y bienvenidos, señor Escobar. Un gran saludo, un honor para mí poder estar con el público español de la Madre Patria, por lo tanto, una grande alegría estar con usted en esta conferencia. Pues hoy vamos a hablar de Colombia y por desgracia de los múltiples parecidos con España y con algunos otros pueblos hispanos que están viendo cómo la revolución avanza. Creo que la primera pregunta, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, es evidente. ¿La civilización cristiana, los valores tradicionales, están hoy en peligro en Colombia? Colombia es un pueblo con una inmensa riqueza cultural, una gran riqueza de personalidad. Se refieren a ella como no como la Colombia, sino como las Colombias. Y con la ayuda de España, con la herencia de España, se fue forjando un carácter con un equilibrio muy feliz. Por un lado, el buen ejemplo de personajes como Don Blas de Lezo, que defendió la ciudad de Cartagena al sitio del inglés Vernon en 1741. Él tenía un brazo, tenía una pierna, tenía un ojo, pero era un excelente espadachín y un gran héroe. Pero por otro lado, un equilibrio con la bondad reflejada en San Pedro Claver, que bautizó 300,000 negros y que cuentan las crónicas que estos morenos quedaban con una inmensa felicidad cuando eran bautizados por él. Y en ese sentido se fue forjando una identidad de un pueblo hijo de España, que a la vez era ameno, hospitalario, humanitario, pero tenía esa afirmatividad ibérica, que tus palabras sean sí, sí, no, no. Mientras tanto, la evangelización católica llenó el territorio colombiano de santuarios de la Santísima Virgen, a la que siempre se le profesó una gran devoción. Y así permaneció hasta los conturbados días de la independencia de España. En el primer quinquenio del siglo XX, el país tuvo el mayor porcentaje católico del mundo. Éramos 98% de católicos en Colombia, mientras se conservaba una raigambre muy conservadora, pacata, eso sí, con raíces campesinas y lazos muy fuertes entre el campo y la ciudad. Pero víctimas de la agresión de una revolución universal anticristiana que viene destruyendo la cultura y la civilización cristiana desde hace 500 años en el mundo. Colombia no se escapó a ese dragón, y esa amenaza contiene características muy especiales en Colombia.
precisamente por su índole, por su idiosincrasia. Repasemos un poco la historia más reciente de Colombia. La Constitución colombiana de 1991 es conocida como la Constitución de los Derechos Humanos. ¿No sería tal vez mejor, más apropiado, hablar de la Constitución de la Revolución Cultural Comunista? Efectivamente, esa nueva constitución estrenaba una radicalización del comunismo que migraba de la dictadura del proletariado, que es lo que las revoluciones, las guerrillas siempre han impuesto, han querido llevar al país, para una nueva revolución cultural. Ellos entendieron que si no descristianizaban primero al pueblo colombiano y la sacaban del espíritu de la influencia de la iglesia, ellos nunca iban a poder hacer la conquista comunista en Colombia. Colombia fue puesta, por lo tanto, en una verdadera tenaza, por un lado, y continúa siendo la agresión sangrienta de las guerrillas, y por otro, una revolución tipo Gramsci, la nueva revolución marxista cultural, que entonces propugna los derechos humanos y todos los delirios de nuevas versiones de derechos humanos en nombre del libre desarrollo de la personalidad. Es una verdadera manipulación esclavizante que sugiere todo tipo de aberraciones. Pero bueno, la Constitución del 91 no vino sin avisar. Me refiero, Colombia no llevaba ya décadas viviendo en un estado revolucionario, quizás preparado por todas las guerrillas comunistas. Efectivamente, don Carlos. Vamos a remontarnos a la Constitución del año 1886, porque fue una constitución que respetó los derechos de la Iglesia y mantuvo esos lazos de hispanidad y que Colombia siempre tiene mucho en su sangre. Pero eso no le gustó a las corrientes liberales que venían con las ideas de la Revolución Francesa, de manera tal a que comenzaron actos de guerrilla liberal para atentar contra ese gobierno conservador de Miguel Antonio Caro y del Partido Conservador. Vino entonces una guerra, la más dolorosa de la historia de Colombia. Se llamó la Guerra de los 1000 días. Fue entre 1898 y 1902. Esa guerra la ganamos los católicos, de manera tal a que vino un quinquenio que fue el quinquenio de oro hasta 1948, en que se forjaron mucho las instituciones colombianas, siempre respetuosas a la ley de Dios. Esa guerra de los 1000 días tuvo un paralelo con México, porque México tuvo la guerra tan conocida, la guerra de los cristeros. Solo que pues los mexicanos perdieron esa guerra, mantienen su catolicidad porque Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona no solo de México, sino de América Latina y protege esa nación. Pero esa guerra la perdieron. Nosotros sí la ganamos. Pero entonces comienza a haber una serie de guerra de guerrillas del Partido Liberal, ¿cierto? En ese sentido que ya se tornara comunista en esa época, y el 9 de abril de 1948 explotó en una gran revolución que la llamamos el Bogotazo. Ese día Colombia se ensangrentó, el mapa colombiano se ensangrentó, de manera tal a que al final se pudieron contar 300.000 muertos por causa de la hazaña liberal. Y de ahí se sucedieron las chusmas entre 1950 y 1960. De ahí se transformó en las guerrillas comunistas lideradas por un Marulanda que lo llamábamos Tiro Fijo, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Y ellos pretendieron establecer la dictadura del proletariado inspirada en la revolución bolchevique. Sin embargo, esta agresión revolucionaria estaba condenada al fracaso frente a una reacción conservadora del pueblo colombiano que más bien
le estaba sirviendo de acicate y polarizaba la opinión pública. Eso consolidaba sus raíces católicas y lo ponía en una posición contra el comunismo. Era indispensable para los comunistas, para aquellos demoledores de la civilización occidental y cristiana, cambiar su táctica. Utilizaron la violencia en el marco de la guerra psicológica para que se doblegase la resistencia. Entonces se trataba de una estrategia psicológica, un binomio miedo-simpatía. Ellos atemorizaban con el terror y de hecho la violencia en Colombia tuvo hechos de terror terribles, muy parecidos a los de la Guerra Civil Española. Pero comenzaron a usar la palabra paz y esos comunistas comenzaron a sonreír, usaban la palabra paz como una herramienta de conquista revolucionaria. Frente al cansancio de los colombianos de tanto luchar, de tanto sufrir, de tanto tener que enfrentar esa agresión, eh, la paloma de la paz vendría a ser un arma criminal para la izquierda. Esa inmensa oferta de paz desmovilizó las resistencias gradualmente de los colombianos y generó una falsa ilusión que la guerra iba a terminar. Y esa palabra paz cautivó de tal manera a los espíritus que ya en 1958 se firma el primer acuerdo, se llamaba el Frente Nacional, por los cuales el Partido Conservador y el Partido Liberal se intercambiarían el poder, se intercalarían el poder, con la condición de formar una unidad que pudiese dejar de lado la dictadura del general Rojas Pinilla. Se acabó poco a poco esa polarización bipartidista que tenía un puño filosófico y religioso muy profundo y fue adormeciendo las reacciones. Mientras renacía una guerrilla muy sangrienta, las FARC. Ella era protegida por la política bogotana, porque se engaña quien piensa que eso es la reivindicación de los pobres. Eso es una mentira. Las FARC siempre fueron un instrumento de los políticos bogotanos y permitieron que esa guerrilla creciera, que amenazase, que levantase como un gran monstruo y que amenazase de nuevo con un baño de sangre. Era un show. Mediante la herramienta paz continuaron a lograr conquistas por las armas que jamás lograrían. Entonces, después de eso viene un acuerdo, el Acuerdo de Corinto de 1984, que le da plenas prerrogativas al M-19. Dicho sea de paso, su líder es ahora el candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, y le ponen como condición lanzar una Asamblea Nacional Constituyente de la que surge la Constitución del 91, una constitución enteramente comunista, pero que ella se fue radicalizando con el tiempo en base a las interpretaciones de una Corte Constitucional, toda de cuño de izquierda, que le fue dando siempre una interpretación cada vez más radical. Viene después el acuerdo del Caguán con el expresidente Pastrana, eso fue en 1998 al 2002. Prácticamente Colombia estaba claudicando a las FARC, de manera tal a que 2/3 partes del territorio colombiano llegaron a ser controladas por las FARC en un momento, y ellos eran los que exigían las normas, las leyes, el ordenamiento jurídico. Ya habían personas que decían que Colombia era un país que no era viable, que era un país no posible. Por lo tanto, posible de que Colombia pudiese ser anexado por los países vecinos que mantenían cierto orden. En esa época todavía no era el chavismo en Venezuela y Venezuela era un país con mucha potencia. Sí, precisamente, claro, desde fuera de Colombia a veces se tienen determinadas visiones, unas veces son más correctas que las que tienen los colombianos y otras más erradas.
Y desde luego, desde fuera, sí es verdad que nos llamó poderosamente la atención a muchos un hecho que aparentemente parece contradictorio. Es decir, si los grupos guerrilleros tenían tanto poder como nos transmitían los medios de comunicación y parecía que era Vox Populi, ¿cómo es posible que el presidente don Álvaro Uribe, en tan solo 8 años, del 2002 al 2010, en apenas 8 años de gobierno, fuera capaz de desmoronar él solo el poder de las FARC? Sí, don Carlos, y eso muestra más cómo el comunismo se engaña con Colombia. El pueblo colombiano no gusta del comunismo, no gusta del terrorismo, y de hecho fue tal la envergadura de la rendición que Pastrana hiciera en el Caguán, como me referí anteriormente, que eso despertó una indignación en la opinión pública. De manera tal a que cuando el doctor Uribe se propuso como candidato, diciendo que acabaría con las guerrillas, la gente votó masivamente por él. Yo no me acuerdo cuál fue la votación, pero tengo entendido que fue un 75% de la votación a favor de don Álvaro Uribe. Y Colombia comenzó a crecer en ese tiempo, fueron 8 años hasta el 2010, de manera tal a que renovaron las esperanzas de Colombia, y Colombia volvió a una armonía, una prosperidad entre los colombianos, y volvió a tener esa esperanza de ser una posible futura potencia mundial. Es decir, todo eso fue una realidad, pero todo eso fue flor de un día. Pero claro, con esa visión entonces, ¿qué es más apropiado? ¿Hablar de guerrillas comunistas y narcotráfico, o tal vez es más apropiado hablar de narcoguerrillas marxistas? Aquí entra un asunto que vale mucho la pena, sobre todo para el público europeo tan desinformado de la realidad colombiana, y que es el público que lo escucha a usted más por ser una nación ibérica. El gran auge del narcotráfico fue culpa de la guerrilla comunista. Y yo le voy a decir una cosa aquí. Fidel Castro, en la década del 80, cuando el M-19 de Gustavo Petro, el candidato actual de la presidencia, estaba en el auge, promovió múltiples reuniones con líderes guerrilleros. En un inicio fueron reuniones con generales cubanos en Panamá, y después en Barranquilla, y les mostró cómo Cuba ya no tenía condiciones financieras de mantener, de sustentar la subversión en América Latina, que se necesitaba comenzar todo el proceso del narcotráfico de manera tal a que ellos pudieran tener los recursos ingentes del narcotráfico, pero para una ventaja ideológica, de manera tal a que la droga se usaría como financiamiento de la guerrilla y de la promoción del comunismo y la instauración del comunismo, pero también como un método de corromper a Occidente. Fidel Castro declaró: destruiremos a Estados Unidos inyectando cocaína en la vena de sus hijos. Claro, lo que nos está contando en realidad es la descripción de lo que pasó. Colombia fue la contención del avance del socialismo, lo que ellos llaman socialismo del siglo XXI, sobre todo principalmente durante la época de Chávez. ¿Cuba y Venezuela han perdonado al pueblo colombiano el ser ese dique de contención para el avance del comunismo? Como les dije anteriormente, don Carlos, el comunismo siempre se engañó con Colombia. Colombia siempre mantiene mucho ese espíritu anticomunista, pero también el comunismo se empeña en hacer caer a Colombia por juegos psicológicos y falaciosos. Era necesario derrumbar esa barrera, porque Colombia, como usted bien lo dijo, es la joya de la corona, es la puerta para la revolución comunista en América Latina. Si Colombia cae, cae más fácil toda América Latina a manera de un dominó. Por eso ellos prepararon el Acuerdo de La Habana entre el expresidente Juan Manuel Santos, quien engañó el país, porque él, cuando fue
propuesto como candidato por el doctor Uribe, él se proponía como un continuador de acabar con la guerrilla y hacer renovar la prosperidad colombiana lejana del comunismo. Pero no se engañó y de manera tal que ellos retomaron de nuevo todo el terreno que habían perdido en el tiempo del gobierno del doctor Uribe. Claro, antes de abordar los pactos de La Habana, que el pacto de La Habana evidentemente tiene una importancia que merece ser desarrollada, pero antes de hablar de ellos, hay dos antecedentes, el Foro de Sao Paulo de 1990 y el Grupo de Puebla en el 2018. Estos fueron dos estrategias comunistas precisamente para extender el comunismo o el socialismo del siglo XXI, como ellos los llaman, a toda Hispanoamérica. Don Carlos, una cosa importante que pasa desapercibida para el espíritu del público actual es que ese foro de San Pablo tuvo como génesis el foro de Porto Alegre, que fue promovido por la teología de la liberación. En esas sesiones en Porto Alegre se planteó la metamorfosis del comunismo, que cual ave fénix debería resucitar de las cenizas de la fallecida Unión Soviética, pero debería ser cauta en un inicio, no podría mostrarse como comunista. De ahí fue madurando, cohesionando la maquinación hasta que se saltó al foro de San Pablo. La teología de la liberación, pues, fue el gran promotor y el salvador de la revolución anticristiana comunista. Sin su ayuda, el comunismo habría muerto definitivamente y habría sido borrado de la historia. Ahora, atendiendo a una agenda hemisférica programada por el Foro de San Pablo, necesitaban a Colombia bajo su control total, pues este país es la puerta de Sudamérica, es la joya de la corona, como ya habíamos comentado, para que ellos lograsen el éxito que ellos pretendían. ¿Cuál era? Crear un imperio comunista iberoamericano que reemplazase la antigua Unión Soviética. Pero no todo les está resultando a su favor, porque está habiendo con los nuevos estallidos de violencia una reacción muy saludable de parte de la opinión pública que toman partido a favor de la policía y están diciendo no a esos desmanes y no a las críticas contra la policía. En las calles se ven ciudadanos de bien, colombianos de bien, que salen a hacer barreras entre la policía y los violentos comunistas para protegerlos, porque la policía hoy en día está amordazada con protocolos, impedida, sale a la calle sin armas, de manera tal a que están a merced. Pero lo que ellos quieren es una reforma de la policía para dejar a merced a los propios colombianos. Aquí entra una cosa muy interesante, la reacción puede ser que les quite a ellos la joya de la corona. Con relación al Grupo de Puebla, eso yo estoy diciendo en cuanto a la victoria clásica del comunismo que ellos siguen con la violencia y todo eso. Pero por otro lado, ellos van moviendo a propósito una nueva radicalización del comunismo. Usan una herramienta que ellos llaman la revolución molecular disipada. Son todas esta serie de disturbios que tienen como fin desagregar la sociedad y el propio Estado. ¿Para qué? Para nuevos paradigmas de anarquía sin caos, para una sociedad tribal que sería su gran meta. No se ría usted, don Carlos, porque son las quimeras, las utopías que la revolución comunista tiene hoy. En el fondo se dan la mano con esa idea de Rousseau, el buen salvaje. Ahora, yo veo con preocupación que todos nuestros amigos de corrientes conservadoras y anticomunistas todavía no están advertidos de ese cambio de maniobra, esa retórica del comunismo clásico para esa revolución cultural tipo Gramsci, no pasa por ideología de género, derechos humanos. Claro que sí, pero ella también va rumbo a un nuevo paradigma que es un mundo sin Estado.
Efectivamente, además ha hablado de una cosa importante, evidentemente los colombianos sí lo saben, pero para todos los no colombianos que nos están viendo es ese estallido de violencia que está sufriendo, esa violencia callejera que está sufriendo Colombia. No deja de ser curioso que es muy similar, por ejemplo, a la violencia que está viviendo Chile, que se están cuestionando los carabineros por actuaciones perfectamente legítimas de los carabineros, pero se están aprovechando para, en vez de enjuiciar a los violentos, enjuiciar a los carabineros, o lo que está pasando en Estados Unidos precisamente también con la policía. Es decir, es una estrategia de cuestionamiento de las fuerzas de seguridad de cualquier estado para que pueda avanzar sin ningún tipo de freno pues esa revolución, con lo cual son acertadísimas sus palabras, porque estamos ante un plan global. Pero bueno, hablemos de la historia más reciente de Colombia, el Pacto de La Habana. Ese Pacto de La Habana es la gran estrategia para infiltrarse los comunistas en todos los poderes de la nación colombiana. Don Carlos, el Acuerdo de La Habana fue firmado el 24 de noviembre del 2016 entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista de las FARC. El expresidente traicionó a los colombianos, reinició una masiva propaganda psicológica para despertar los antiguos temores del terror comunista y proponer de nuevo su herramienta, una paz definitiva y permanente, entre comillas. Y la guerrilla que se sentó a conversar ya no tenía más fuerza, era una guerrilla derrotada. Lo único que tenía, eso sí, eran los caudales del narcotráfico. Pero ellos levantaron la guerrilla derrotada para darle la victoria. En ese sentido, era la nueva estrategia, darle el poder a las FARC, y esa era la misión del Acuerdo de La Habana. Pero claro, el pueblo colombiano dijo mayoritariamente no al Pacto de La Habana en octubre del 16, en un plebiscito que fue clarísimo su resultado. Y sin embargo, hoy el debate nacional en Colombia es si se están cumpliendo por parte de ambas partes, guerrilla y Estado, vamos a llamarlos así, esos acuerdos, ese Pacto de La Habana, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Bueno, desde fuera solo le podemos hacer una pregunta, desde los que no residimos en Colombia. ¿Qué nos hemos perdido? Si el pueblo dijo que no, ¿por qué ahora el debate es si se cumple o no se cumple un pacto que el pueblo dijo que no? Efectivamente, el pueblo dijo no en un plebiscito que era vinculante, es decir, era de obligatorio cumplimiento. ¿Qué sucedió? Ellos no contaban con la sensatez del colombiano. La opinión pública no llegó a convencerse de todas esas manipulaciones mediáticas ni de las presiones intimidatorias. Rechazaron la legitimación de esos acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre, efectivamente, del 2 de octubre del 2016. Sin embargo, Santos no admitió la derrota y firmó el acuerdo posteriormente por encima de las prerrogativas de ley. No habría sido posible esa firma, es bueno que usted lo sepa, don Carlos, si no hubiese contado con la traición lamentable y triste del propio expresidente Uribe, que viniera en su ayuda para legitimar las conversaciones. Si él no hubiese apoyado en ese momento los acuerdos de La Habana, Santos hubiera renunciado y Colombia hubiera quedado a salvo de esa grande amenaza. Claro, es decir, podríamos decir desde luego que el Pacto de La Habana fue implementado, por tanto, ilegítimamente mediante ese procedimiento que no estaba previsto, que ahí en la Constitución colombiana, que ahí ustedes han denominado el fast track, con lo cual se ha traicionado realmente la democracia y la voluntad popular en Colombia. Perfectamente. Aquí, don Carlos, se acabó el Estado de Derecho en el momento en que no se tornó vinculante ese acuerdo de La Habana. Y vinieron con el asunto del fast track para legitimar en el Congreso y en las leyes como un paquete supra constitucional todo el acuerdo de La Habana.
esa figura del fast track no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Ellos se la inventaron importando figuras jurídicas de los Estados Unidos. Por lo tanto, aquí entró, digamos, que hubo una Corte Constitucional que vino a apoyar ese acuerdo, esa ilegalidad, para fallar no en derecho, sino en ideología comunista. Aquí viene también no solamente Uribe, sino el Poder Judicial a legalizar y a legitimar esos acuerdos, pese a que por encima de todo rompieron con el constituyente primario. El constituyente primario, don Carlos, aquí en la Constitución significa pues aquello que conocemos como la democracia de hoy en día, el poder viene del pueblo. Bueno, aquí la figura sería constituyente primario. Ellos rechazaron ese constituyente primario. Claro, el Pacto de La Habana, desde luego, queda claro que fue todo una gran mentira. No se respetó la voluntad popular, que lo rechazó mayoritariamente, no se fue sincero con la opinión internacional, no se fue sincero en la forma de implementarlo, se sacaron de la manga un procedimiento que no estaba recogido en la Constitución. Pero yo voy más al fondo porque, claro, hemos hablado a lo mejor jurídicamente y la voluntad popular que se adulteró, pero en la gran mentira de fondo del Acuerdo de La Habana no fue tratar de decir que con ese pacto se ponía fin a una guerra que desde luego nunca existió, a mi entender, porque era un terrorismo marxista puro y duro. Ahí no había una guerra, había un terrorismo de Estado, por así decirlo, infiltrado o tratando de derrocar al Estado. Por supuesto, es que la gran herramienta del comunismo hoy en día se llama paz, y ellos hablaban de la paz duradera, y realmente ellos manipularon la opinión mundial. La prensa hablaba maravillas del proceso, y sin saber cierta de las realidades colombianas. Le voy a dar un ejemplo. Suecia eh, financió las elecciones del plebiscito para que los colombianos decidamos por el sí o por el no. Eso significa que ellos violaron la libre determinación de los pueblos en base que está basado en nuestra soberanía. ¿Por qué Suecia viene a financiar el sí contra el pueblo colombiano que votó no? Y en ese sentido, uno nota lo siguiente, que hubo una desinformación, pero también hubo una grande ilegalidad. Ahí el fin justifica los medios y los países de Europa manipulados por una manipulación mediática estuvieron a favor del Acuerdo de La Habana sin saber que nos estaban entregando al comunismo. Santos transformó el terrorismo, cambiando la calidad de subversión armada para una guerra interna. Y eso no era cierto, era una subversión armada, era una agresión ilegítima. Pero como ya era una guerra interna, los europeos y la ONU, los organismos internacionales, la consideraban como partes iguales. Estado y guerrilla se sentaron en condiciones de igualdad, de conversaciones, de diálogo. Claro, hasta el momento hemos estado hablando de la realidad, digamos así, política de Colombia, pero me gustaría poder tratar, aunque solo sea someramente, cómo ha trascendido esa realidad política, la realidad social e ideológica del pueblo cubano. Y digo esto porque el Pacto de La Habana, que supuestamente su fin era el que hemos estado comentando, bueno, estaba plagado de referencias a la ideología de género, se hablaban de cosas que no era el poner fin a esa o el conseguir la paz de ese supuesto conflicto que ellos decían. No forma parte, el Pacto de La Habana, no formaba parte de ese gran plan destructor de la familia tradicional. El documento del Acuerdo de La Habana ya no me acuerdo, eran como 300 páginas, 314 páginas. Bueno, hace 144 referencias a la ideología de género,
por supuesto bajo el eufemismo de enfoque de género. Llegó con tal desvergüenza el propio episcopado a defender el acuerdo, firmando y declarando el cardenal de Bogotá, decía, en el documento del Acuerdo de La Habana no hay ideología de género. Yo tuve el sacrificio, tuve que darme el sacrificio de estudiar ese documento y puedo asegurarle que la ideología de género es el eje transversal de todo el acuerdo. Pero permítame continuar, don Carlos. El acuerdo de La Habana fue una rendición total. Ese acuerdo contenía no una negación de términos para un cese de actos ofensivos, pero sí una rendición total a las exigencias de las FARC comunistas, una nueva interpretación de la historia. Nos impusieron un nuevo tribunal ad hoc al gusto de las FARC para que redimiese a las FARC de todos sus crímenes y los lanzase como nuevos patriotas, como hombres que proponían e imponían una segunda independencia. Mientras tanto, criminalizaban a las Fuerzas Armadas, al Estado y a los propios colombianos como los responsables, como los verdaderos criminales, explotadores y dueños de un orden tiránico. Si yo no le dijese esto en base a la realidad que vivimos en este día y estuviéramos en otro contexto histórico, usted podría reclamar de que yo estaría haciendo una historia de ciencia ficción, pero eso es lo que está sucediendo en Colombia. Este informe excede, digamos, por el tiempo, que se detalle la envergadura de esa rendición en el campo social, económico y político, porque yo podría quedarme aquí 2 horas mostrándole a usted hasta el fin cómo está siendo reformado el ordenamiento jurídico y es más, hasta la propia seguridad nacional. Usted sabe que aquí existe un organismo llamado Unidad Nacional de Seguridad, la UNP. Esa UNP, usted me cree que el 64% de los miembros eran antiguos guerrilleros que ahora son los que son guardaespaldas de los políticos o de las personas importantes y prestantes del país. Estamos a merced de los guerrilleros que ahora son disque los que protegen la seguridad de nuestros líderes. Es decir, todo esto fue una elaboración sistemática de la teología de la liberación para lograr esa transformación de sectores de la población y la pasividad de otra parte. Luego, claro, en La Habana, por todo lo que nos está diciendo, no solo se habló de agenda política, sino que se habló de agenda social y se estructuró perfectamente cuál iba a ser la vía para destruir Colombia. Luego, podríamos decir que con la aprobación precisamente del acuerdo se ha tratado, no sé si se habrá conseguido, pero se trataba de subvertir los valores y principios que ha construido históricamente la nacionalidad colombiana como un paso para la desmoralización total de la sociedad. Completamente. No le quito ni le modero su afirmación. Es esa. Claro, hablamos además eso de implementaciones políticas, sociales. Por desgracia, muchos pueblos hispanos, bueno, en general, pero digo pueblos hispanos porque nuestra centrada catolicidad pues, nos hace reparar mucho más en toda esta ingeniería que se nos quieren imponer. Pues bueno, muchos países hispanoamericanos están siendo bombardeados con el aborto, la ideología de género, el divorcio, el homosexualismo. ¿Colombia es una excepción? Todo lo contrario. Lamentablemente en Colombia ese proceso ha ido mucho más lejos que en nuestros países vecinos, gracias al apoyo sistemático de un poder judicial completamente dedicado a fallar en política y en ideología, abandonando su vocación de fallar en derecho, que deben buscar la verdad por encima de todo para fallar. Sin embargo, ellos no esconden que son un verdadero partido político, el partido político judicial. Lamento afirmarlo. Gracias al apoyo del episcopado, también
negligente en dar una batalla, ya sea pro vida o ya sea contra la ideología de género, ellos siempre han querido más bien apoyar a las minorías culturales. Y eso ha dado para que el Congreso y la Corte Constitucional vayan transformando el orden jurídico en una interpretación bizarra de la Constitución, siempre con un enfoque de una realidad que según ellos va evolucionando. La falsa necesidad de interpretarla en orden a las circunstancias de cada momento. En suma, ellos están en el juego de la izquierda, en la dialéctica hegeliana marxista. Eso es pura y simplemente la realidad. Claro, bueno, antes hemos hablado precisamente de esa, ¿cómo llamarla? Ola de anarquía que están planeando diferentes grupos populistas de izquierda, que ha desatado en ciudades importantísimas de Colombia una violencia que ha dejado muertos y desde luego ha dejado destrucción y daños en infraestructuras públicas y privadas. ¿No estaríamos reeditando, no se estaría reeditando en Colombia lo que antes nos había comentado, el Bogotazo, como el de abril del 48? Sí, vamos a hablar de una tenaza, don Carlos. Por un lado, la estrategia del Bogotazo continúa. Una prueba es que en este momento existen 24 zonas del país que vuelven a ser controladas por las FARC. Pero usted no me va a creer, la prensa dice poco de todo eso. Vamos a hablar clara, las violencias en las ciudades hoy en día hacen parte de una tenaza. Por un lado, la síntesis de esa violencia, pero por otro, el neomarxismo cultural que continúa, no solo como Gramsci, sino en esos nuevos paradigmas de que yo le hablé. Esa revolución molecular disipada, repito, tiene como meta desagregar, debilitar la sociedad y el Estado, en función de que ir dando poder cada vez mayor a las comunidades sociales comunistas. Ellas son las que cada vez están gobernando más. Ellos exigen una cosa, inmediatamente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial termina instaurando eso en leyes. Y en eso vamos a hablar claro, las comunidades sociales están saliendo victoriosas. Yo me voy a enfocar en lo siguiente. El doctor Ervin Hoyos, un gran abogado que se ha dedicado a defender a las víctimas de la violencia guerrillera, él no es aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz porque él defiende las verdaderas víctimas del comunismo. La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal que solo tiene llanto para las eventuales víctimas del ejército o del Estado. Entonces, hoy en día, las Fuerzas Armadas, ese proceso del Acuerdo de La Habana y posterior, ha sido víctima de una grande desmoralización, de una grande infiltración. Su doctrina militar fue cambiada, sus protocolos para defensa de la institucionalidad le maniatan las manos. Usted puede creer que ellos para enfrentar cualquier célula guerrillera terrorista necesitan ir con un abogado porque el abogado les dice, usted no puede hacer esto, no pueden disparar, esperen a que ellos disparen primero. Es decir, ellos están enteramente maniatados. El doctor Ervin Hoyos llegó a afirmar y a mostrar que existen pruebas de que existen generales que son de las FARC, o sea, generales de la República de Colombia que son miembros del PC3, es decir, de las FARC. Ahora viene la oportunidad de reformar a la policía. Están haciendo lo mismo, están maniatando a la policía. Y quiero que le diga otra cosa. No solo el país arde de improviso para reformar la policía, sino que el propio Estado en tiempos de Juan Manuel Santos y ratificado por el gobierno del doctor Duque, prohibió el porte de armas de manera tal a que los colombianos de bien no nos podemos defender, aquí no hay condiciones de una
legítima defensa. ¿Usted se reiría si yo le dijera que estoy buscando un arma de contención, que es un golpe que recibe la persona pero que no es letal, para cualquier eventualidad saberme defender? Prácticamente estamos jugando con pistolitas de plástico. Y en ese sentido, también la sociedad civil está desarmada. Estamos a merced del comunismo, de la violencia comunista. Y eso es lo que nos preocupa, porque ellos van a querer, en cierto momento, decir, no, vamos a parar esa violencia, pero ustedes tienen que aceptar el comunismo. Nuevamente, la herramienta, el instrumento de la paz como instrumento de la revolución comunista. Y posiblemente hayan sectores de la opinión pública colombiana que vayan a decir, mejor votemos por Petro o por Fajardo para salvarnos de esa violencia y poder seguir un tiempito más con nuestras pantuflas en nuestras casas. Bueno, antes de hablar del futuro de Colombia, desde luego no querría terminar esta entrevista sin hablar del asunto de Uribe, un asunto de suma actualidad. Algunos han llamado en Colombia la Corte Suprema el cártel de la toga. ¿La detención de don Álvaro Uribe y la impunidad de los guerrilleros demuestran lo cierto de estas afirmaciones? Sí, don Carlos, en el Acuerdo de La Habana hubo un acuerdo secreto, pero que se sabía por medio de todos esos corrillos políticos que se trataba de encarcelar a Uribe como condición para la firma del Acuerdo de La Habana. ¿Por qué? Porque Uribe, el doctor Uribe, representa en el imaginario público el baluarte de la derecha, de la defensa institucional. Fue un papel que él asumió y llevó adelante en 8 años de gobierno. Ahora, lamentablemente, él ha traicionado sistemáticamente esa misma posición de baluarte de derecha, pero en el imaginario público él es el líder de la derecha en Colombia. Es necesario humillar ese ícono de la derecha para crear una sensación de impotencia y de derrota. Además, es una vieja venganza de la izquierda para todo aquel que le pone coto en sus agresiones. Pasó con el doctor Fujimori en Perú, con Pinochet en Chile y con los militares en Argentina, y Colombia no iba a ser la excepción frente a ese cartel de la toga que usted se refiere. Claro, para ir terminando vamos a hablar brevemente del futuro de Colombia. ¿Colombia corre el peligro de sucumbir ante el marxismo en las próximas elecciones que están programadas para el 2022? Sí, por supuesto que sí. Enteramente es un peligro real, es un peligro inminente. ¿Y en el 2022 es posible un presidente que pueda ser un guerrillero o exguerrillero? Gustavo Petro, del que yo me referí, que fue el líder guerrillero del M-19, hoy en día es el que está liderando todos estos demanes y está logrando que la policía deba ser reformada y puesta a su servicio, de manera tal a que impida la defensa de los ciudadanos. Bueno, él es la opción más importante que tiene hoy en día digamos, el naipe de candidatos de posibilidades para el 2022. Peor aún, su control, no, peor aún es que, digamos, él está siendo promocionado por toda una camarilla del gobierno institucional que le da a él una fuerza en sus declaraciones, de tal manera que más que oponerse a él, lo están promocionando. Bueno, pues para terminar, vamos a ver si hay alguna esperanza. Este uso de la violencia que hemos visto, esta traición al pueblo colombiano que dice mayoritariamente no al Acuerdo de La Habana, esta manipulación informativa, todo esto ha servido, ha despertado al pueblo colombiano. Ha llegado el momento hoy de pedir al pueblo colombiano una unión
para enfrentarse a la revolución comunista o el nuevo socialismo del siglo XXI? Bueno, eso es lo que espera el Centro Cultural Cruzada, de la cual yo me honro de dirigir. Pero en principio esa violencia está destinada a crear impotencia en el espíritu de los colombianos. ¿Para qué? Tal vez sea propuesta una fórmula engañadora que venga a proponer una falsa paz, pero con un gobierno enteramente comunista. Es el binomio miedo-simpatía que habría transbordado ideológica e inadvertidamente a los colombianos hacia el comunismo. Una vez más, pero esta vez ya no sería una reforma en el ordenamiento jurídico, sería para encarcelar definitivamente la nación, como lo está ya Venezuela y Cuba. Pero pueden hacer un mal cálculo y en eso Dios lo oiga, don Carlos, que haya un despertar de los colombianos mediante unas gracias que deben venir de la divina providencia, que resulten un fiasco tremendo para la revolución y que derive en la preferencia para una fórmula de derecha. En ese sentido, tuve el honor de entrevistar aquí al doctor Luis Alfonso García, un hombre magnífico, correcto, con las ideas muy bien claras, y él decía, para una propuesta presidencial debemos declarar nulo el Acuerdo de La Habana y restituir de nuevo el ordenamiento jurídico y devolver la estabilidad y la seguridad a nuestro querido pueblo colombiano. Usted no se imagina la cantidad de personas que están visualizando esa entrevista. ¿Qué significa eso? Que la gente se está queriendo aferrar a cualquier propuesta realmente sensata. Otro punto que puede ser inesperado, un factor inesperado para ellos, es la eventual victoria de Trump en los Estados Unidos. Eso sería un cambio en el escenario mundial muy importante. Ya se ve un poquito con la Corte Suprema de Justicia, con la muerte de esta magistrada Ruth y la posibilidad de designar una magistrada católica pro vida. Y si todo eso se da en Estados Unidos, termina repercutiendo en Colombia y en toda América Latina. Y en eso es que el Centro Cultural Cruzada pues apuesta. Yo creo que es el momento que nosotros debemos reagrupar todas las corrientes de la derecha, que aquí en Colombia es muy dividida. Aquí tenemos aquello de los españoles en la guerra, que cada español es un soldado y es un ejército propio. Debemos entender que debemos tender lazos para articular una acción conjunta, de manera tal a que podamos rescatar a Colombia e impedir esa victoria comunista en América Latina. Despertar significa que nosotros debemos reafirmar nuestras raíces católicas. Debe haber un cambio de conducta, debemos abandonar nuestro egoísmo, ser generosos, hacernos sentir. Y en ese sentido, qué bueno que usted me haya hecho esa pregunta para poder desahogar de aquello que nosotros realmente anhelamos que suceda. Pues, don Luis Fernando, muchísimas gracias, desde luego, por tener el honor de que nos haya concedido esta entrevista. Creo que ha quedado claro los retos que enfrenta el pueblo colombiano y, desde luego, a todos nuestros oyentes y a todos nuestros lectores de Tradición Viva, recomiendo encarecidamente que entren a la página web cruzada.co. Sean cubanos, sean colombianos o no sean colombianos, porque ahí descubrirán que la realidad de Colombia es la realidad de muchos pueblos hispanos y muy especialmente que el paralelismo entre la situación actual de Colombia y España y Chile es algo impresionante, es algo que demuestra que no estamos ante ataques particulares a países particulares, sino ante un ataque global que una de dos, o no solo, como ha dicho don Luis Fernando, no solo necesitamos la unión del pueblo colombiano, sino que necesitamos la unión de todo el pueblo hispano que quiera defender esas raíces católicas. Pues lo dicho, don Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a usted, don Carlos, a Tradición Viva, que nos ha permitido llegar a ese excelente público europeo para que conozcan la realidad colombiana de parte de un colombiano. Pues nada, nos despedimos y antes de despedirnos, tanto a usted, don Luis, como a todos nuestros espectadores que nos estén viendo, les recomiendo que si les ha gustado esta entrevista, vean en nuestro canal, hay otras 2 entrevistas que les harán descubrir cuál es la realidad de esa revolución. Una a don Juan Antonio Montes de Credo Chile. Verán cómo la situación que hemos hablado hoy en Colombia es similar a la de Chile. Y otra entrevista es la de don Eduardo Hurtado. Ahí descubrirán cuál es la estrategia utilizada o diseñada por lo que don Eduardo llamaba la dictadura científica cubana, cómo todo está planificado. En un futuro, espero que se suscriban al canal, en un futuro trataremos de cuál es la situación mexicana y desde luego abordaremos la situación española. Pues, don Luis, muchísimas gracias. Lo mismo a usted.